Buenos días, estimados participantes. Hoy iniciamos el módulo 3 del curso sobre derechos de los pueblos indígenas a la consulta libre previa informada. Como está planificado, hoy iniciamos nuestras sesiones por separado. Hoy estamos con las hermanas y hermanos del Perú para conocer justamente el marco jurídico que regula el proceso de consulta en el hermano país del Perú. Tenemos un invitado muy importante. Y como verán, la agenda del día de hoy es recibir a nuestro hermano, quien nos presente el enorme conocimiento que nos va a facilitar el día de hoy. Y posteriormente hacemos la ronda de preguntas a través del chat. Después ustedes, como en todas las sesiones, van a la plataforma y desarrollan el cuestionario que está diseñado para esto. Una vez concluido el diseño del cuestionario, volvemos a la charla Zoom, a la sesión de Zoom, para continuar con el trabajo grupal. Una vez concluido el trabajo grupal, que hoy vamos a analizar un poco de la normativa que regula el tema de la consulta en el hermano país del Perú, vamos a hacer una plenaria y vamos a explicar el trabajo individual para finalizar la sesión. No se olviden que al finalizar la sesión deben ir a llenar el espacio de la consulta en la plataforma de la COIC. Agradeciendo su atención, no me queda más que presentarles a el experto que tenemos invitado para el día de hoy. Él es Max Silva Sánchez, experto jurídico y activista social peruano, especialista legal de veeduría forestal comunitaria de la organización regional AIDESEP, Ucayali, asimismo del programa de bosques de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, vinculada sobre actividades en materia de manejo forestal comunitario, delegado de AIDESEP del proyecto de ley 4141-2010, Ley Forestal y Fauna Silvestre 2010-2011, y en el proceso de consulta previa de las propuestas que reglamentan la Ley Forestal y Fauna Silvestre. Coautor del libro La Veeduría Forestal Comunitaria, una respuesta a los retos del manejo forestal comunitario, coautor de colección de 6 guías de orientación para la gestión y gobernanza de los bosques comunales, educación de estudios del diplomado, estudios de diplomado en Derechos Administrativo y Procedimiento Administrativo del programa de especialización para graduados en la Universidad Mayor de San Marcos, realizando estudios de maestría en Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ucayali, realizando cursos en Derechos de los Pueblos Indígenas en el marco del Convenio 169 OIT en la Organización Internacional del Trabajo OIT, abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Ucayali. Es un gusto, Max, tenerte hoy. El espacio es todo tuyo. Ok, muy buenos días con todos y todas. Para mí un honor poder participar en este evento y poder compartir la experiencia de poder apoyar como profesional y como miembro de un pueblo indígena a nuestra organización que es AIDESEP en el caso de Perú, ¿no? Bueno, mi nombre es Max Edi Silva Sánchez, de profesión abogado. Soy del pueblo Shipibo Cunibo. En mi lengua originaria es Niubima. Y en esta oportunidad hablarles sobre los instrumentos nacionales que reconocen el derecho a la consulta previa, libre e informada en el Perú. Y en este marco podríamos ver primero un aspecto institucional, cómo estamos organizados en Perú, y eso básicamente tiene que ver que a nivel internacional, que es la COICA, la Coordinadora de Naciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, forma parte de AIDESEP,
que es la institución representativa de los pueblos indígenas amazónicos en el Perú. Y AIDCEP a la vez está conformada por 9 organizaciones regionales de nivel regional. Estas 9 organizaciones regionales tienen a la vez organizaciones locales, que son un total de 65. Estas 65 federaciones agrupan a las comunidades nativas. Las comunidades nativas es la figura legal que pone el Perú para reconocer a los pueblos indígenas y sus espacios territoriales. Una comunidad forma parte de un pueblo, ¿no? Existe a la fecha un total de 55 pueblos indígenas según la base de datos de AIDCEP a nivel de la Amazonía peruana. Esa es un poco la estructura que tiene el movimiento indígena en Perú. Y en temas, bases legales respecto a pueblos indígenas y comunidades nativas, tenemos nuestra norma suprema, que es la Constitución Política del Perú, que está vigente desde 1993, y artículos que se relacionan con pueblos indígenas y comunidades nativas de una manera específica. Podríamos encontrarnos en el artículo 2, numeral 19, respecto a la identidad cultural, sobre el tema de las figuras pluriculturales. El artículo 89, específicamente para hablar de comunidades nativas, que es una categoría jurídica constitucional que desarrolla esta norma respecto a su autonomía, de un carácter un poco más ejecutivo, y el artículo 149 respecto al ejercicio de la justicia consuetudinaria, ¿no? Y por último tenemos el artículo 191 respecto a la participación que tienen los pueblos indígenas. Si bien es cierto, no dice pueblos indígenas, pero hace mención acá a pueblos originarios, y que ponen en evidencia respecto a la participación de los pueblos originarios dentro de la administración pública. Y existen normas que no están definidas en esta Constitución, y la Constitución mismo apertura que los que no están consideradas en la Constitución están en otras normas, y esas otras normas agarra pues el instrumento que conocemos, que es el convenio 169 de la OIT, que ha sido ratificado en el Perú en el año 1993 y que está vigente desde 1995. Otra norma fundamental, básica, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas del 2007, ¿no? Y de una manera muy específica respecto al derecho a la consulta y su reglamento, tenemos una ley que es la 29785 del 2011, que se ha promulgado, y su reglamento, que es del abril del 2012, ¿no? Entonces, esos son los parámetros legales que hablan de los derechos de los pueblos indígenas y de una manera específica respecto al derecho a la consulta, que es básicamente la norma, la 29785 y su reglamento. Desde el año 1995, el Estado peruano ha venido dialogando con las organizaciones indígenas, pero no desarrollaba muy bien el tema del derecho a la consulta. Y han existido casos de reivindicación vía judicial, en este caso la instancia que ha recorrido para reivindicar este derecho es el Tribunal Constitucional, y que han venido exigiéndose su cumplimiento desde el año 2005, y que han recaído a partir del 2005 varias sentencias consecutivas.
es el hecho, por ejemplo, la sentencia 033 del 2005 que ponía en evidencia respecto a la reclamación de los derechos de los pueblos indígenas, viendo un tema de emisión de normas que no respetaban el derecho, que ha sido emitida una norma sin una debida consulta y que demandaba pues un acto de inconstitucionalidad. Es a partir de ella que va cobrando fuerza el derecho de los pueblos indígenas ya en temas judiciales y que por lo menos en esta sentencia se menciona por primera vez la consulta como derecho, ¿no? Y que es el primer antecedente que se tiene en Perú. Otro antecedente que se tiene es la sentencia recaída en el 03343 del 2007, que ya de una manera más objetiva tiene que ver con derechos de pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Y que de una manera activa participa a AIDESEP en estos procesos y que tiene que ver con una acción de garantía, la acción de amparo en la que se pedía la suspensión de actividades hidrocarburíferas en áreas naturales protegidas. Y la pertinencia de esta sentencia es que más allá de mencionar el derecho a la consulta, pone en evidencia los derechos de los pueblos indígenas que están contenidos en el convenio 169, tienen fuerza vinculante, tienen rango constitucional y que ese es un avance de cómo el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, de la norma suprema, pone en orden respecto al cumplimiento obligatorio de los contenidos del convenio 169. Consecutivamente tenemos la sentencia 6316 del 2008, donde se pide la anulación de actividades de exploración y explotación de lotes petroleros en la región de Loreto y ratifican nuevamente en esta sentencia la obligación de consulta del Estado peruano para con los pueblos indígenas donde hay afectación de derechos de pueblos indígenas. Y tenemos la 022 del 2009, una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto legislativo que se estaba emitiendo sin consulta y acá ya pone las pautas o se inicia con las pautas de cómo ir configurando el derecho a la consulta previa. Consecutivamente tenemos en el 2009 la sentencia 5427, donde ya el Tribunal Constitucional ordena al Congreso de la República y al Ministerio de Energía y Minas, que es la entidad que ve el tema de las concesiones petrolíferas, donde enfatiza, obliga a tomar en agenda, a reglamentar el proceso de la consulta. Existía una argumentación muy fuerte en la que decían que el derecho a la consulta no se puede aplicar porque no está reglamentado y que en este caso ya ordena principalmente al Ministerio de Energía y Minas elaborar un reglamento, ¿no? Y eso tiene su propio camino. En su momento lo elaboró su reglamento, no tuvo mucha vigencia porque se dio otro contexto histórico que para nosotros en Perú es un hito histórico que marca un antes y un después del proceso del derecho de implementación de la consulta previa. En ese camino tenemos otra sentencia que recae, la sentencia 23/2009, donde nuevamente se ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1079 y acá tenía una afectación concreta respecto a que estaba haciendo una interferencia
a la forma de nuestra autonomía y que esto no había sido consultado. Igualmente se solicitaba su inconstitucionalidad y efectivamente este tema pone ya en evidencia afectación de derechos de una manera objetiva a un derecho sustancial, en este caso de intrometerse con la autonomía de las comunidades nativas, y que en ese camino se ha podido resarcir con esta demanda en hacer respetar el tema de nuestra autonomía, que si hay alguna modificación que se dé, que el derecho de la consulta sí o sí tiene que darse y que no existe justificación de que si no existe un reglamento no se consulte, ¿no? Consecutivamente tenemos la 24/2009, también bajo esa misma prerrogativa, bajo los mismos argumentos, que es una norma que no ha sido consultada y que afectan derechos sobre nuestros territorios. Entonces, que también se ha solicitado su inconstitucionalidad. Tenemos consecutivamente el 2009 la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29338, igualmente, ¿no? Que afectan contra derechos de los pueblos indígenas en cuanto a acceso a recursos y que no ha sido consultada. Como se darán cuenta, el 2009 existe problemas judiciales vía Tribunal Constitucional que van reivindicándose derechos, y en ese contexto también en el Perú también se vienen dando un escenario bastante preocupante de que por qué tantas normas que se van saliendo y cómo es que solamente en el Tribunal Constitucional nos van reconociendo nuestros derechos o van corrigiendo los actos administrativos o actos de emisión por parte del Estado en cuanto a normas y donde están afectando derechos, y que de por medio tiene que verse el derecho a la consulta previa que no se está respetando e implementándose, ¿no? Entonces, esto tiene un origen, pues, que en el Perú sacaron una ley en el 2008, el Congreso de la República ordenando al Poder Ejecutivo generar condiciones de implementación del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Y en ese contexto es donde se emitieron más de 100 decretos legislativos relacionadas con el TLC Perú-Estados Unidos, y que las normas que hemos visto, la 1079, la 1090, la 1099, son decretos legislativos que han sido promulgados por el Ejecutivo y que afectaban derechos de pueblos indígenas. Entonces, a pesar de los diálogos, a pesar de los pronunciamientos y la exigencia que se hacía, AIDC, no tomando en consideraciones las demandas que se existían, AIDC hace una convocatoria a las organizaciones regionales y a sus federaciones locales para hacer una protesta amazónica por vulneración de nuestros derechos, y principalmente el tema del derecho a la consulta. Entonces se inicia una protesta, es para nosotros un hecho histórico, donde las comunidades nativas, los pueblos indígenas del Perú, liderados por AIDC, comenzamos a salir a las calles en todas las regiones amazónicas del Perú, ¿no? AIDC, con todas sus organizaciones regionales y locales y sus comunidades. Y que esto ha tenido en un inicio avances positivos, donde se han podido anular decretos legislativos, y que exigíamos la implementación del proceso del derecho a la consulta previa, y que en torno, en ese contexto, que esta protesta ha ido dándose en diferentes lugares y en diferentes espacios, ¿no?
Entonces, pero que se inicia en el 2008 y contundentemente se tuvo retenido al Perú con las protestas básicamente entre mayo y junio, ¿no? Y que el 5 de junio termina en un desenlace, pese a las coordinaciones que se tenía con el Ejecutivo, con el Congreso. El Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, ordena un lanzamiento para pueblos indígenas que estaban agrupados en Bagua y que al darse el lanzamiento se suscitan un desenlace con 33 muertes, un desaparecido y 235 heridos. Y esto es el hecho histórico que nosotros llamamos el Baguazo y que esto marca un hito en nuestra historia, un antes y un después, ¿no? Es a partir de este desenlace que el Congreso de la República anula leyes, suspende leyes y se inicia todo un trabajo para ver mecanismos de que se respeten los derechos de los pueblos indígenas. Se arma un grupo nacional de coordinación entre pueblos indígenas y el Estado, se arman mesas de trabajo y entre otras cosas está ver el tema de la implementación de la ley de la consulta previa, libre e informada. Y por otro lado estaba el reglamento que ordenó el Tribunal Constitucional al Ministerio de Energía y Minas y que iban a la par, ¿no? Tanto a nivel ejecutivo como también a nivel del poder legislativo, donde se abordaban el tema del derecho a la consulta. Entonces, en ese escenario posterior a los desenlaces de Bagua, ya se tiene en evidencia que el derecho a la consulta previa en el Perú está vigente desde 1995 y que no tenía reglamento. Sin embargo, nosotros argumentábamos que nuestro derecho no requiere reglamento para que sea implementada, porque es una norma de rango constitucional y la Constitución no tiene reglamento. Que desarrollen en otras normas sí que podría ser, pero que los parámetros de su implementación también estaba en el convenio y que y si no existía una normativa definitiva y teníamos una norma que sí podría adecuarse, que era la Ley de Procedimientos Generales Administrativos, y que al amparo de esa norma podrían implementarse. Sin embargo, en todo las organizaciones indígenas reclamábamos que tiene que haber una norma muy específica del derecho a la consulta, ¿no? Con su ley y con su reglamento. Y en ese proceso se dio una mesa específica, diversos sectores, para elaborar la propuesta normativa, ¿no? Que ese es un tema ya post-Bagua. Y por otro lado, tomaron una prioridad por parte del Estado que se elabore la ley forestal, ¿no? Que terminaba con el proyecto de ley 4141-2009. Entonces, producto de este diálogo, en resumen, entendemos dos trabajos concertadas con el Estado, ¿no? Y que podríamos resumirla de la siguiente manera, ¿no? Por parte del movimiento indígena, por parte de SEB y todas las organizaciones indígenas y los otros actores que tengan que ver con pueblos indígenas, demandábamos la implementación de la consulta previa. Y por parte del Estado, su prioridad era contar con una ley forestal actualizada. Entonces, esta mesa de trabajo concertó hacerlo eso y más allá de eso también se derivó que se construya una mesa para que realice las investigaciones respecto a los sucesos que pasó en Bagua, ¿no? Y que no solamente tiene que ver con Bagua, porque también hay otros lugares que se suscitaron
desenlaces, pero que tiene que ver más con la región Loreto. Y por último, teníamos una agenda común y que es más macro y que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos indígenas. El convenio hace mención respecto a la administración pública, que las organizaciones indígenas tienen que participar porque es responsabilidad del Estado velar su bienestar e implementar políticas públicas. Y en ese sentido se armó la cuarta mesa que tiene que ver con el plan de desarrollo amazónico. En ese contexto tenemos que su construcción ha ido en diferentes mesas, y en cuanto al derecho a la consulta tenemos dos caminos establecidos, ¿no? Uno, a nivel ejecutivo, tiene que verse con el Ministerio de Energía y Minas respecto a la elaboración de su reglamento del derecho a la consulta previa, por un lado, y por otro lado, ante el Poder Legislativo, o sea, el Congreso de la República, la elaboración de un proyecto de ley de consulta previa, y que a la par también iba con un tema de que se consulte la ley forestal que pretenden actualizarlo. Y acá el argumento era que el derecho a la consulta previa está vigente y tiene que implementarse, y que no necesita de una ley y un reglamento para que se consulte. Que se establezcan mecanismos, completamente de acuerdo, y que el convenio esto permitía, pero eso no menoscababa la obligación del Estado por parte del Congreso a tener una ley y un reglamento de consulta previa. Adelante, Max, te escuchamos. Sí, parece que acá hubo una suspensión de conexión. Bueno, en fin, qué bueno que me escuchen. En ese proceso de construcción, se tomó todos los insumos de la comisión que se ponía a elaborar el proyecto de ley de consulta libre previa informada, lo desarrollado por el Tribunal Constitucional, cómo tiene que implementarse un proceso de consulta previa que ordenaba en una sentencia, y los avances de su proyecto que tenía el Ministerio de Energía y Minas. Estos tres insumos han permitido definir, aplicar un proceso de consulta previa sin tener una ley y un reglamento, pero sí teníamos reconocido el derecho mediante el convenio, ¿no? Y que el convenio, pues, para el Estado peruano tiene rango constitucional. Y se arman lineamientos, ¿no? Que tiene que ver primero que hay que definir la metodología, el equipo técnico de apoyo, tener un cronograma del proceso de consulta, identificar las medidas de objeto de consulta, ¿no? ¿Cuál es la medida legislativa? ¿Cuál es la norma que afectan los derechos y qué derechos están afectándose, ¿no? Entonces, una línea que tenga que ver con identificación de los contenidos de la medida legislativa, consultar, identificar qué pueblos indígenas van a ser consultados, publicar este proceso de consulta previa, porque tiene que ser un acto público, de tal manera que tenga conocimiento no solamente las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, sino las comunidades, y que la sociedad en su conjunto puedan tomar conocimiento de este proceso. Esta información tiene que ser notificada a las instituciones representativas, y es por eso que tenemos un punto 7 que información sobre la medida legislativa, ¿no? Esta información no solamente es que se entreguen, sino que reciban los límites y alcances de estas propuestas. Después de eso, que estas propuestas, que estas informaciones que han sido entregadas por el Estado, sea evaluada
por los pueblos indígenas, ¿no? Y que ellos puedan estar deliberando de forma interna y que puedan ver cómo están afectando, ya sea de forma positiva o de forma negativa, y que puedan prever mecanismos de acuerdos o desacuerdos respecto a una propuesta legislativa que afecta a derechos de pueblos indígenas. Está el tema de que estas evaluaciones y diálogos que se tenga que establecerse a nivel de evaluación interna tienen que ser sistematizados, ¿no? Y que todos estos aportes o resultados de este proceso puedan ponerse en evidencia en un proceso de diálogo intercultural entre las instituciones representativas, los pueblos indígenas y los miembros del Estado, ¿no? Y finalmente, en este proceso hay temas que efectivamente estamos de acuerdo y hay temas que no estamos de acuerdo, y que en este punto la intención en ese momento era de que con los temas que no estamos de acuerdo, seguir insistiendo en los diálogos hasta lograr los acuerdos, porque el convenio habla de que tendremos que llegar a un acuerdo, no habla de no acuerdos. Entonces, y eso fue una escena, una etapa que ha permitido tener una objetividad respecto a la implementación del derecho a la consulta previa, ¿no? Un punto bastante controvertido entre acuerdos y no acuerdos que se da en este proceso de diálogo intercultural. Y una vez que estos acuerdos ya están establecidos, se trata el tema de la implementación de estos acuerdos, y la hemos puesto ahí con el nombre implementación de la decisión que hemos llegado. Cuando hablamos de decisión, acá se pensaba de los acuerdos que tomamos, ¿no? Sin embargo, en el proceso de la construcción de la implementación del derecho a la consulta, el Estado pregonaba respecto a su soberanía y que no podríamos seguir un proceso de consulta en la cual que los acuerdos que terminábamos en desacuerdos complicarnos la vida para llegar a un acuerdo, y que el Estado finalmente en el ejercicio de su soberanía tenía que tomar una decisión. Y básicamente está el punto deliberante y discusión que nunca hemos llegado a un consenso entre el Estado y las instituciones representativas respecto a la implementación del derecho a la consulta en el país. Este proyecto de ley que tiene que ver con el tema de la ley forestal y fauna silvestre en el Perú, con todos estos lineamientos establecidos en 11 puntos, se inició un proceso de consulta en el Perú, ¿no? Habían más acuerdos que desacuerdos, y de una manera objetiva, una práctica del derecho a la consulta implementada tiene que ver con este proyecto de ley 4141-2009, que es la ley forestal y fauna silvestre. Es un proyecto de ley, ¿no?, sometido a consulta, cuya estructura tenía un título preliminar y 6 secciones. Y en cada una de estas secciones afectaban derechos de pueblos indígenas, ¿no? Hay temas orgánicos que tienen que ver en la participación de las instituciones representativas
en la administración pública respecto a la materia forestal y fauna silvestre, y hay aspectos propios de ejercicio de derecho desde las comunidades respecto al acceso a los recursos, y que eso se detallan básicamente entre la segunda y la sexta disposiciones o secciones que desarrolla esta estructura normativa, ¿no? Asimismo, hay temas conexos. Estos temas conexos que no son propios de una ley forestal, pero que guardan relación o tienen una vinculación directa, se los ha puesto en las disposiciones complementarias, finales, transitorias y modificatorias. Este proyecto de ley ha tenido o tiene 157 artículos, 12 disposiciones complementarias finales, 13 disposiciones transitorias y una disposición modificatoria. Entonces, en estos se veían afectación de derechos. Uno, la participación de los pueblos indígenas en la administración pública. Dos, respecto al acceso y disposición de los recursos de los bosques en comunidades nativas, ya sean con fines no comerciales y comerciales, y respecto al tema de ver el desarrollo de los pueblos indígenas con ciertas condiciones que permitirían acceder de una manera eficiente y óptima, sobre todo en el acceso a los mercados respecto a los productos que derivan de sus bosques. Entonces, en ese marco tenemos 5 cosas que afectan directamente respecto a la normativa con el proyecto de ley que hoy en día es conocido como la Ley 29763, ¿no? Un tema de institucionalidad. En el tema de institucionalidad, vemos hoy en día que las organizaciones indígenas representativas del nivel nacional participan en la administración pública en materia forestal y fauna silvestre como miembros del Consejo Directivo. Entonces, las organizaciones indígenas hoy en día tienen voz y voto de todos los actos políticos que se dan a nivel nacional. Asimismo, también a nivel regional, se ha fortalecimiento institucional y la participación de los pueblos indígenas, crearon una instancia que se llama Unidad Técnica del Manejo Forestal Comunitario, y que a nivel regional participan las organizaciones regionales y locales, y que tengan que ver con el aprovechamiento de los recursos forestales y fauna silvestre en comunidades nativas. Y que esto tiene que promoverse bajo una lógica de que tienen que ser un aprovechamiento sostenible, y que hablar de un aprovechamiento sostenible pues es hablar de un manejo forestal, ya sea con fines comerciales y no comerciales. El tema es que la disposición y el acceso a esos recursos tienen que cumplir un mandato que es de que sean sostenibles. Y para lograr eso necesitamos capacitación, necesitamos transferencia de tecnología, y es por eso que en el tema de capacitación es un tema clave que esta norma recoge, y que algo muy importante, que este proceso tiene que respetarse la autonomía de nuestra comunidad, que no sea algo impuesto, y que sea la misma comunidad quien decida hacerlo, ya sea con fines de no comerciales como también comerciales, y en la forma como las comunidades decidan disponer sus recursos, ¿no? Está el tema de poder acceder a los mercados, y teniendo en cuenta el tema del régimen de capacitación, se trata pues de que las comunidades
puedan generar productos con valor agregado y puesta su producto en el mercado regional o nacional o internacional, y en la cual participan en todo este proceso las organizaciones indígenas y de la mano con el Estado. Esto es lo que el proceso de consulta previa nos ha permitido llegar a consensos y las oportunidades que nos brinda esta ley. Algo que ha estado bastante controvertido respecto a la tenencia o al territorio, ¿no? Si bien es cierto, el tema forestal se trata de ver el vuelo forestal de lo que está encima de las tierras. Sin embargo, la misma norma hace énfasis respecto a los temas que están donde ejercen las comunidades sus derechos territoriales. Y ahí identificamos tres escenarios, ¿no? Uno, las que están formalizadas. En el Perú decimos que cuentan con reconocimiento como personas jurídicas, como comunidades, y que se encuentran tituladas sus áreas. Y existen áreas donde los pueblos indígenas no tienen un acceso con fines comerciales o no comerciales, y que tienen como mecanismos de protección de los recursos que están colindantes, que son las reservas comunales, por un lado, y por otro lado las reservas territoriales, en cuyas reservas territoriales están ocupadas por nuestros hermanos indígenas de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En el caso de las reservas comunales, no están habitadas, pero que son territorios que están contiguos a los territorios de comunidades, ¿no? Que están rodeadas por comunidades nativas, y es el conjunto de comunidades que cuidan estas reservas territoriales. Y el tema, diré, las reservas comunales. Y el tema de las reservas territoriales, que son hermanos indígenas que todavía no tienen contacto inicial, o otros que ya lo tienen, y que el Estado, de la mano con los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones, han definido ya espacios territoriales. Entonces tenemos temas ya reconocidas, que ya están formalizadas, otros que están en proceso de formalización. Hay áreas que todavía no están tituladas, no están reconocidas. Las reservas comunales todavía siguen en trámite, al igual que las reservas territoriales, ¿no? Y existen áreas donde existe posesión por parte de comunidades, y que sus territorios no están demarcadas ni definidas. Entonces, en este escenario se ha trabajado o se ha incidido mucho en poner en énfasis que cualquiera sea la situación legal respecto a la tenencia de los territorios de las comunidades y los pueblos indígenas tenemos derecho al aprovechamiento de estos recursos que en ella existen, y que esta normativa tiene que reconocer, proteger y promover, ¿no?, mecanismos de acceso para los pueblos indígenas. Respecto a las comunidades que están formalizadas y en proceso de formalización, se hablaba pues para las comunidades que no tienen ni qué tipo de documentos, que se respete el derecho de posesión y que esos sean reconocidas comunidades de transitoria. Y para el caso de las comunidades que ya están formalizadas, hace énfasis respecto a la propiedad y cesión en uso. Y este es un tema bastante interesante para el movimiento indígena aquí en Perú, porque si bien es cierto, las comunidades cuentan con un título de propiedad, no todo el territorio está en propiedad. Solamente las tierras de aptitud para el cultivo y para ganadería otorgan en propiedad, y las tierras de aptitud forestal y de protección solamente entregan cesión en uso. Y esa condición es determinante porque da un tratamiento respecto a la cobertura boscosa y mecanismo de protección. Para las tierras que cuentan con título de propiedad, promueve cambios de uso para que puedan hacer cultivos,
pero las tierras de aptitud forestal y protección no promueven el cambio de uso, salvo unas excepciones de estudio de impacto ambiental que no ponga en riesgo respecto a desastres naturales y sobre la afectación, no sea pues un daño que pueda darse en los pueblos indígenas o las comunidades donde estén asentadas, ¿no? Se habla un tema de desbosques, problemas de superposiciones, bosques que hacen uso en las diferentes categorías respecto a la tenencia de sus territorios, asimismo oportunidades para que los pueblos indígenas también puedan hablar o hacer plantaciones, generar investigaciones. A nivel interior queda claro que este aprovechamiento puede ser individual, familiar, grupos de interés o a nivel colectivo como comunidad, ya sea para consumo interno o uso doméstico o también como para comercializar, y que eso tiene que estar dentro de un plan. Y para lograr esto, pues se habla pues de capacitación, hablar de administración, manejo de bosques, control y vigilancia, promover el tema del origen legal, ordenar nuestro territorio, poner en valor los conocimientos colectivos, el respeto de los derechos laborales y la participación de las organizaciones indígenas en las tomas de decisiones respecto a la temática forestal y fauna silvestre en comunidades nativas y pueblos indígenas. En el Perú existen 3 niveles de aprovechamiento que son baja, mediana y alta, y están en función a que las comunidades puedan definir a cuál de ellas quiere acceder, ¿no? Entonces, entre la baja escala, que no requiere mayor trámites burocráticos, pero sí de asistencia técnica, y que en el nivel mediano y alta escala sí exigen que la asistencia técnica sea a través de profesionales, en este caso de regentes forestales, ¿no? Y que en ella, pues, las organizaciones y los profesionales indígenas y el Estado no puede pasar desapercibido el acompañamiento en las negociaciones, incorporar el valor cultural, espiritual y cosmovisión en los planes de manejo y otros aspectos que tienen que ver con la problemática que tienen las mismas comunidades y poder superar, entre ellas respecto al control y vigilancia del territorio, de sus recursos. La responsabilidad solidaria, en este caso en el Perú, en caso, la mayoría de las comunidades, en el caso de región Ucayali, existen contratos de comunidades con empresas en el aprovechamiento de recursos, y estas empresas genera algunos impactos posteriores al no hacer una buena práctica y que no asumen sus responsabilidades, y que esta ley recoge pues que tienen que estas empresas que hacen malas prácticas asumir responsabilidades solidariamente, ¿no? El tema de prohibición de títulos habilitantes en caso de comunidades nativas que están ejerciendo posesión y que sobre ellas no otorguen alguna autorización por parte del Estado, es un tema que se ha logrado pues concertar con el Estado, ¿no? Los acuerdos de aprovechamiento con problemas de superposición, hay concesiones forestales, hay predios privados que están realizando aprovechamiento donde existen comunidades y donde las comunidades han llegado a un acuerdo con estos actores, y que han suscrito acuerdos para no tener problemas judiciales y sociales en el aprovechamiento de los recursos por parte de los actores con comunidades, ¿no? Está el tema del otorgamiento de títulos de cesión en uso. La figura de cesión en uso en el Perú es un tema, acto administrativo, un contrato, y ahora que se desarrolle un tema de un título. Existen comunidades que solamente tienen territorios de aptitud forestal y de protección y no tienen para que emitan título de propiedad, no tienen tierras de aptitud agrícola ni ganadera, entonces para ellos es un imposible jurídico que se les den su título, y esta figura ha hecho pues llegar a un consenso de que se entreguen títulos de cesión en uso.
El tema de la participación es un tema ya más del nivel institucional, como les decía, a nivel nacional, que se cuenta como miembro del Consejo Directivo del CERFOR, a nivel regional, como a través de las unidades técnicas de manejo forestal comunitario, participan las organizaciones indígenas en la administración pública de los actos de administración que tengan que ver con la gestión de los recursos del bosque en comunidades nativas. Entonces, esos son los acuerdos, por lo menos, que se ha tenido con este proceso de consulta implementada. Y otro tema que tiene que verse es, pues, que de los 10 puntos que se ha puesto originariamente en cómo hay que consultar ese proyecto de ley. Entonces, se ha visto, pues, que hay 7, de 10 puntos bajan a 7 puntos principales, ¿no? Y que se ha podido implementar con todas sus limitaciones y restricciones un proceso de consulta previa, libre e informada, ¿no? Estaba claro de que existe un trabajo pertinente de identificación de la medida legislativa o administrativa que debe ser objeto de consulta, y este término, medida legislativa o administrativa, es un término que viene del mismo convenio, ¿no? Medida legislativa que tienen que ver con todos los proyectos de ley que hace el Congreso de la República o el Poder Legislativo, y las medidas administrativas que tienen que ver con el Poder Ejecutivo propiamente dicha. En los pueblos a quienes van a ser consultados, la publicidad de este proyecto de ley, tanto por el Congreso o por el Poder Ejecutivo, en los diferentes sectores y niveles de gobierno, el tema de la información de estas medidas legislativas administrativas, el derecho que tenemos los pueblos indígenas a través de nuestras organizaciones, evaluar estas propuestas con todas las informaciones que nos han dado, con todas las capacitaciones que nos brindan. Y asimismo, no solamente es eso, que sino, si hay temas que no entendemos, tenemos derecho a contar con asesores, tenemos derecho a contar con intérpretes para entender nuestras lenguas originarias. Y con toda esta preparación hay una comisión, se delegan a representantes que lleven nuestra voz y que participen en este proceso de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Y en este proceso hay acuerdos y desacuerdos. Y los acuerdos son vinculantes, se respetan, y donde no hay acuerdo, el Estado, después de hacer los intentos o agotar todo un proceso de diálogo, es el Estado finalmente quien toma decisión respecto al objeto de consulta, ¿no? Tenemos que, una vez que ha salido la ley, la propuesta de reglamento de la ley forestal, ya contábamos con una ley y un reglamento forestal. Entonces, en ese contexto, que ha quedado resumido ya en 7 procesos definidos ya en una ley y un reglamento, la propuesta de reglamento de la ley forestal, la ley 29763, se sometió a un proceso de consulta y ya con una ley y un reglamento. Entonces, el Estado elaboró 7 propuestas de reglamento. Estas 7 propuestas han sido evaluadas y se han identificado todos los ítems que manifiesta la ley y el reglamento de consulta, ¿no? ¿Qué derechos afectan? ¿Qué artículos están afectándose? Y ha ido construyéndose, ¿no? Nos damos cuenta en ese escenario ya que
que la afectación del derecho colectivo en el proceso de consulta del reglamento de la ley afecta el derecho a la participación, el derecho al territorio, el derecho al acceso a los recursos naturales, el derecho a decidir nuestras prioridades de desarrollo, derecho a conservar nuestras costumbres e instituciones, derecho a la protección de los conocimientos colectivos, a la educación bilingüe e intercultural, derechos laborales, ¿no? Que básicamente son esos los derechos que se ha identificado que afectan en esta experiencia de consulta del proceso de construcción de reglamento de la ley forestal. En resumen, algo que nosotros hemos pregonado en todo este proceso es de que el convenio nos habla de 3 derechos fundamentales de carácter general, que son los derechos que se articulan a los demás derechos, ¿no? Y que tiene que ver en el diálogo con el Estado peruano. Se trata el derecho a la acción coordinada y sistemática, que está en el artículo 2 del convenio 169, el tema de la consulta previa, que está en el artículo 6, el tema de la participación, que está en el artículo 7, que básicamente son los 3 derechos fundamentales de carácter general y que en un proceso de diálogo están presentes. La acción coordinada, con la experiencia que hemos tenido con el proceso de consulta tanto de la ley y como del reglamento, se ha podido poner en práctica, ¿no? Antes de planificar la consulta, hemos dialogado con el Estado y se ha puesto en ejercicio el derecho a la acción coordinada y sistemática. El derecho a la consulta previa, como derecho, sin ley y sin reglamento, para la creación de la ley 29763, que es la ley forestal, y con ley y con reglamento en la construcción del reglamento de la ley forestal. Entonces, tanto la acción coordinada como la consulta previa, su base fundamental es el derecho a la participación de los pueblos indígenas en esos espacios. Esta experiencia a nosotros nos permite definir que el derecho fundamental para los pueblos indígenas en la administración pública se da en 2 escenarios. Antes de la consulta, que es el derecho a la acción coordinada, y durante la consulta, la participación, ¿no?, con sus 7 etapas que configura el derecho a la consulta previa. Este proceso de histórico post-BAUA nos ha permitido construir un proceso de consulta en el proceso implementado en la construcción y discusión y elaboración de la ley forestal en el proyecto de ley 4141-2009, hoy 29763, y que bajo los parámetros del convenio, como también de la sentencia del Tribunal Constitucional, han permitido implementarla, ¿no? Y el reglamento, su reglamento de esta ley 29763, ya lo hemos hecho con una ley y con un reglamento, ¿no? La ley de consulta previa, que es la 29785. Eso sería un poco la experiencia en el Perú respecto a el proceso histórico de construcción e implementación del derecho a la consulta previa, ¿no? Si bien es cierto, el Estado ha reconocido el derecho a la consulta en el año 93 y ha comenzado a estar vigente en el año 95, y sin embargo no venía siendo implementado en el Perú. Se han interpuesto acciones constitucionales, demandas de amparo, acción de cumplimiento, para que se respete el derecho a la consulta previa en el Perú. Y que en un contexto donde el Perú implementaba el TLC, Perú-Estados Unidos, han emitido normas, decretos legislativos que afectaban derechos de pueblos indígenas,
y no respetaban, no implementaban el proceso de consulta, AIDC ha organizado una protesta pacífica en toda la Amazonía y que ha terminado con el desenlace el 5 de junio del 2009 y que posterior a este desenlace recién se comenzó a discutir y a implementar el proceso del derecho a la consulta en el Perú. Sería eso hasta el momento. En todo caso, si hubiera alguna pregunta, ya nos a absolverlas, ¿no? Muchas gracias, Max. Ha sido muy importante tu experiencia, todo lo que nos has compartido. Bueno, está abierto el chat para que los hermanos y hermanas puedan presentar sus preguntas, ¿no?, sobre este importante tema. De hecho, yo tengo una pequeña, bueno, una muy grande pregunta para mí. Es en realidad lo que nos has comentado, es un proceso muy importante de logros y de luchas por el derecho a la consulta, y entendemos que en realidad este proceso no ha concluido, sobre todo tomando en consideración que la posibilidad de no llegar a un acuerdo y que el Estado tenga el control de la decisión se constituye en un elemento preocupante para los intereses de los pueblos indígenas, ¿no? ¿Cuál tú consideras, Max, que es el siguiente paso que debemos seguir en el tema de la consulta? Bueno, respecto a la pregunta, efectivamente, en el Perú hay un avance, ¿no? Ya contamos con una ley y un reglamento y que hay cosas que en el marco de la implementación del derecho de los pueblos indígenas previas a la consulta y que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos indígenas. Y el tema de la acción coordinada y sistemática, considero de que hay que también, así como sacamos una ley de consulta previa, elaborar una ley de acción coordinada y sistemática, porque en la acción coordinada y sistemática también se abordan temas, también se llegan a consensos, y pienso de que lo que no se llega a acuerdos en un proceso de consulta, podríamos llegar a acuerdos en la implementación de un proceso de acción coordinada y sistemática, porque más allá de que se reconozcan derechos por parte del Estado, está la implementación en las comunidades, que, que esa es realmente la valla más importante y que todavía estamos en un proceso de construcción. Esta figura de acción coordinada y consulta previa, donde las organizaciones indígenas participan en la administración pública, hasta donde estamos es un avance. Poder llegar a establecer mecanismos de llegar a consensos, creo que sí es un tema que sigue la lucha y que seguiremos en esa vanguardia, ¿no? Hay temas que no se someten a consulta, como por ejemplo la aprobación del presupuesto público. Entonces, nosotros decíamos, oye, si una norma no tiene un plan y ese plan no tiene presupuesto, las demandas de los pueblos indígenas, el derecho al desarrollo sobre la base del ejercicio de nuestras prioridades, todavía no existen condiciones eficientes para decir que sí estamos ejerciendo eficientemente nuestros derechos, ¿no? Entonces, pienso de que en el contexto actual se puede promover el ejercicio del derecho a la acción coordinada de tal manera que nos permitan que lo que no se llega a acuerdos en un proceso de consulta, en el ejercicio de la acción coordinada sistemática, sí se puedan llegar a esos acuerdos, porque ya es un tema más operativo, de cumplimiento, y es más, nuestro paraguas es el convenio, y el convenio te dicen qué derechos tienen y qué es lo que objetivamente podemos exigir en las comunidades.
que podríamos modificar la ley de consulta previa. Considero que sí es una agenda política priorizada ya por AIDESEP, que en este gobierno seguir abordando estos temas del derecho a la consulta que requieren ciertas actualizaciones o modificaciones a la norma, ¿no? Sería mi comentario, estimado. Gracias, Max. Y mientras los compañeros están redactando sus preguntas y aprovechando ese espacio, tú has tenido mucha experiencia en la negociación sobre todos estos temas con el Estado. ¿Cuál consideras que es el punto más difícil de aceptar para los funcionarios estatales en referencia al tema del derecho a la consulta de los pueblos indígenas? ¿Cuál es el obstáculo más grande para ellos o que ellos ven en referencia a estos puntos de negociación que tú has podido vivir? Bueno, la lección aprendida es de que existen funcionarios públicos que no conocen el derecho de los pueblos indígenas, y así como nosotros, los pueblos indígenas, no conocemos los límites y alcances de la administración pública o gestión pública y requerimos de profesionales especialistas en estos temas de administración y gestión pública, y el objeto materia de consulta, que es un conocimiento bastante especializado, ese proceso de aprendizaje por parte de funcionarios y que puedan entender esta dinámica que estamos hablando de una coadministración o cogestión o cogobierno, es un tema que existe una cierta resistencia, ¿no?, respecto a los actos administrativos en el Estado, porque ya no el Estado en sus diferentes niveles de gobierno y diferentes sectores no pueden tomar un acto administrativo en el ejercicio de su autoridad facultado por ley, porque tiene que coordinar, tiene que llegar a acuerdos con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, creo que es un proceso de aprendizaje tanto entre las partes y que estamos en un proceso de construcción, ¿no? Sería eso, ¿no? Existen profesionales que pues tienen una formación en el derecho, y hablar de cogobierno, de cogestión, coadministración, ¿no?, que tienen que coordinar por mandato constitucional con los pueblos indígenas respecto a las políticas públicas que van a emitir actos administrativos. Muchas gracias, Max. Ha sido un verdadero gusto tenerte hoy y que puedas compartir todas estas experiencias, sobre todo el tema de la práctica que tú has tenido en el tema del desarrollo de estas dos leyes, de estos dos procesos. Te agradecemos mucho tu participación y muchas gracias por todo lo compartido. Ha sido muy importante para nosotros, Max. Ok, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna participación. Creo que no tenemos. En realidad el problema muchas veces es el tema del internet. Te escuchan, pero no pueden participar. Te agradecemos, Max. Ya nos toca pasar al tema del cuestionario. Ha sido un gusto que estés con nosotros hoy día y por todo lo compartido. La verdad, un gran placer, Max. Te agradecemos mucho. Ok, muchísimas gracias. Muy buenos días. Estaré atento.